todo lo que es sistema y nos rodea. Por otro lado, tenemos una percepción de lo que tenemos al respecto de esta realidad. Esta percepción puede tener sus limitaciones. Esta percepción puede ser sesgada. Esta percepción es subjetiva porque la percepción cambia en función de la persona por diferentes factores. Y el mundo formal vendría a ser el elemento donde tiene que aterrizar ese modelo mental de alguna manera, tal que represente al mundo real. Sabemos bien que no tiene que ser una representación abstracta, es decir, un concepto de memoria. Tenemos que representar el comportamiento del sistema real. Entonces, tenemos 4 etapas. Hoy vamos a empezar con la primera, donde entre la conceptualización, la formulación, la prueba y la implementación, tenemos una serie de ir y volver para ir refinando estos elementos. Hoy vamos a llevar conceptualización y tal vez a lo largo de todavía lo que nos queda de semestre no vamos a verlo. Pero cuando ya se está haciendo un trabajo, un proyecto, obviamente que tenemos que refinar en ese sentido. Nosotros por didáctica y por el tiempo que tenemos vamos a concentrarnos más en la parte de formulación y prueba que en la parte de conceptualización e implementación. O sea, nuestro 85 al 90% de tiempo restante le vamos a dedicar a formulación y prueba. Y el 10 a 15% que nos va a quedar va a ser entre la conceptualización y la implementación. ¿Está bien? Entonces, este es un proceso que tiene que irse mejorando, refinando cada vez a lo largo del tiempo, hasta que podamos concretar como tal un modelo que realmente sea útil y que represente el comportamiento del sistema real. Así que vamos a empezar con la primera de las etapas, la conceptualización. Cada una de las etapas tiene una serie de pasos, que ya las he descrito en la clase anterior. Hoy vamos a ver esos pasos reflejados con un ejemplo. Y luego de esta descripción vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Voy a intentar ayudar, coadyuvar en su práctica. Es decir, ustedes van a tener una práctica al respecto, pero vamos a empezar a introducir elementos a modo de repasar estos conceptos. El primer paso se llama propósito del modelo. Y la idea del propósito del modelo es definir claramente cuál es la razón por la cual estamos desarrollando el modelo. Si tenemos un sistema cualquiera, universidad, por ejemplo, podemos encontrar N propósitos para hacer un modelo. Es cuestión de saber, de definir qué queremos estudiar, qué queremos representar. Podría ser rendimiento académico, podría ser índice de deserción, índice de reprobación. O sea, no tenemos que resolver todo con un modelo, a eso me refiero. Podemos tener varios objetivos y en función del objetivo va a estar el propósito de nuestro modelo. ¿Qué es lo que queremos resolver como problema? Nos vamos a definir algún tipo de problema y vamos a buscar su solución. Los que están llevando perfil, metodología de planificación de proyecto de grado, es lo mismo que tienen que hacer. Es concentrarse en un problema y buscar una solución. Esa solución al problema le llamamos objetivo general. Pero claramente tiene que estar definido bien el problema, porque si no tenemos definido bien el problema, ¿qué estamos resolviendo? Una mala práctica en el sentido de cuando ustedes van a hacer o están haciendo el perfil de su proyecto, es pensar en la solución antes de que tengamos un problema. O sea, no sé, yo tengo un pariente que tiene una farmacia, entonces quiero hacer un sistema que le permita realizar sus ventas. Tengo un pariente que tiene un restaurante, quiero hacer un sistema que le ayude a hacer,
pedidos vía delivery. Entonces, estoy pensando en una solución sin considerar que realmente hay un problema. Lo que uno tiene que enfocarse es en determinar que existe un problema y buscarle una solución. Nuestra solución, desde la materia y nuestro contexto, va a ser un modelo que represente el comportamiento del sistema real y que a través de este modelo nos permita generar una herramienta para tomar decisiones. Esa es nuestra solución. Si pensamos algorítmicamente y no sistémicamente, nuestra solución va a ser un sistema de información que va a permitir representar lo que manualmente se hace. Vamos a automatizar lo que manualmente se hace. No estamos resolviendo un problema, estamos automatizando algo manual. ¿Está clara la diferencia? No escucho realimentación. ¿Está clara la diferencia? Sí, ingeniero. Ok, entonces, nos enfocamos en un problema y como segundo paso reducimos la audiencia del modelo. ¿Qué significa? Yo puedo intentar, resolver, vamos a seguir con la universidad. Y el propósito puede ser determinar el índice de abandono en la universidad. ¿Ok? Si hablo de la universidad, mi audiencia, ya para quién está dirigido va a ser seguramente para el vicerrector, porque el vicerrector se encarga de la parte académica. Pero me voy a dar cuenta que es un sistema muy grande, el real, que implica, ¿cuántos estudiantes hay? 70.000. ¿Cuántos docentes hay? 1.700. ¿Cuántas facultades? ¿Cuántas carreras? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántos laboratorios? ¿Cuántos elementos que tengo que considerar para mí para modelar ese sistema? Entonces puedo tratar de reducirlo y puedo decir, quiero determinar el índice de abandono de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y aún ahí me puede parecer grande. Entonces puedo concentrarme y decir, quiero determinar el índice de abandono de la carrera de sistemas. Entonces, mi audiencia va a estar circunscrita, estoy definiendo una frontera. Quiero determinar el índice de abandono estudiantil en la carrera de sistemas de la Universidad Mayor de San Simón. Fíjense cómo he ido reduciendo mi audiencia. Pero al reducir mi audiencia, estoy cerrando un poco el problema para concentrarme en algo fácil de alcanzar, fácil entre comillas, pero alcanzable. Porque si me concentro en un sistema mucho más grande, mi objetivo va a ser difícil de alcanzar. Entonces, tengo que buscar la forma de que mi propósito sea alcanzable, considerando la audiencia como elemento que me va a permitir reducir mi frontera. El propósito del modelo se va a enmarcar en una categoría. ¿Cuál es el motivo por el cual quiero hacer algo? ¿Se acuerdan? Les he comentado eso. El problema. Puedo intentar clarificar el conocimiento y entendimiento del sistema. Es decir, voy a buscar un mayor conocimiento o entendimiento del sistema. Puedo buscar descubrir políticas que mejoren el comportamiento del sistema. Entonces ahí voy a entrar, ¿qué pasa si hago este cambio? ¿Qué pasa si hago este otro cambio? O directamente puedo capturar modelos mentales que me permitan ser un medio de comunicación y unificación. Yo tengo una idea en la cabeza y quiero concretarle un modelo formal que va a servir para algo. Entonces, el tercero no es claro si quieren como categoría, pero el primero y el segundo es útil. Cuando yo he colocado el propósito de determinar el índice de abandono de la carrera de sistemas, ¿en cuál de esas categorías estaría? ¿Uno, dos o tres? Vamos, utilicemos el chat. Quiero ver respuestas. ¿Uno, dos o tres? Hay 41 registrados.
Quiero 41 respuestas. Bueno, veo por lo menos los 40 están presentes. Está bien, es interesante. Nadie ha dicho 3. Muchos se han inclinado por 1, pero la mayoría se ha inclinado por 2. Sí, la mayoría se ha inclinado por 2. Sin embargo, es 1. Porque lo que estoy intentando es conocer algo más, entender cuál es la razón por la cual hay un índice alto de abandono. Si yo cambiase mi propósito y puedo decir, ¿de qué forma puedo reducir el índice de abandono en la carrera de sistemas de la Universidad Mayor de San Simón? Ahí caería en la categoría 2. Porque estoy intentando buscar formas de mejorar lo que actualmente ocurre. Con la primera estoy intentando representar lo que ocurre para identificar cuáles son los motivos. ¿Está clara la diferencia? ¿Está clara la diferencia? Sí, claro. Ok. Ustedes van a tener que hacer los mismos pasos. De nadie va a ser igual, porque fíjense que el propósito puede ser diverso. Les he citado 3 propósitos en la universidad. Ustedes son 40 propósitos puede haber. Cada uno puede buscar qué cosa quieres representar y que caiga en diferentes categorías. Por ejemplo, no sé si está presente Claudia, pero ella está trabajando sobre un modelo, su proyecto de grado, que tiene que ver con los perros abandonados, o sea, los perros que están en la calle. Parece trivial, pero ella se ha dado cuenta cuando ha ido a averiguar que no es trivial, que tiene que ver con criaderos, que tiene que ver con zoonosis, que tiene que ver con albergues. Entonces, alguien del albergue le dice, yo quiero, o sea, me interesa tu trabajo, pero yo quiero soluciones. Entonces, esa persona le está pidiendo, su audiencia le está pidiendo la segunda categoría. Y cuando ella viene y me dice que quiere buscar soluciones, yo le he dicho, lo primero que necesitas es la primera categoría. Conocer y entender el sistema. Y hemos empezado a desarrollar un modelo borrador donde ella está trabajando. Luego de tener el conocimiento y entendimiento del sistema, es decir, un modelo que represente lo que ocurre realmente, ella va a poder manejar la segunda categoría. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si esterilizo a medio mundo? ¿Qué pasa si zoonosis va y mata a todos los perros callejeros? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Políticas que van a mejorar el comportamiento del sistema. Pues fíjense cuán importante es saber hacia dónde estamos yendo. De principio yo estaba trabajando sobre la categoría 1 y cuando averigua más información y la otra persona, la persona encargada de este albergue le dice, yo quiero la segunda, quiero saber qué puedo hacer para resolverlo, ella empieza a cambiar su pensamiento, su modelo mental. Entonces, esto evoluciona. Cuando les decía, les he mostrado los modelos que son proyectos de grado defendidos, la anterior clase, y que parecían modelos muy grandes, muy complejos, se van a dar cuenta cuando empecemos a desarrollar estos que empezamos con una variable. Colocamos una variable y luego decimos cómo cambia esta variable y ponemos una segunda. ¿Y cómo afecta a esta otra? Una tercera, una cuarta. Y empezamos a armar y el modelo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y al final, el producto final parece algo muy complejo y complicado. Sin embargo, no lo es. Porque se ha empezado a buscar relaciones simples, que luego tienen interrelaciones entre ellas, sí, y va creciendo y va creciendo y va creciendo.
Cuando empecemos el día jueves a trabajar con formulación, se van a dar cuenta que vamos a empezar a buscar relaciones simples. Pero cuando ustedes empiecen a trabajar a partir del día martes de la siguiente semana en trabajos grupales, esas relaciones simples se van a empezar a armar como pedazos de rompecabezas y van a empezar a estructurar modelos más complejos, pero también interesantes. Entonces, es útil saber qué queremos resolver o hacia por qué queremos estudiar algo. ¿Está bien? En el texto hay un ejemplo que tiene que ver con las enfermedades que son infecciones respiratorias agudas, se llaman IRAS, y que pueden provocar neumonía o no hacerlo. Entonces, este es un proyecto de grado, del cual he sido tutor hace mucho tiempo, y tiene que ver con, bueno, he cambiado un poco el propósito para no ir a lo mismo que estaba haciendo esa persona. Determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas con neumonía como causal de la mortalidad infantil en la ciudad. Debería decir en la ciudad de Cochabamba. Pero como esto es un texto, no he puesto el nombre de la ciudad. Y podría no solamente poner la ciudad. Cuando hablo de la ciudad estoy hablando del cercado. No he puesto departamento. ¿Se dan cuenta cómo cerramos la audiencia? ¿Cómo cerramos la frontera? Podría colocar solamente una zona. Por ejemplo, no sé, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. O colocar un distrito. Entonces voy cerrando cada vez más. ¿Y de qué va a depender eso? De la información que yo pueda obtener. ¿Qué pasa si el CEDES no me da información? Pero sí consigo información en una posta sanitaria que es ampliamente utilizada y que hay un montón de gente que va ahí y ellos manejan adecuadamente su información. Entonces yo podría concentrar mi propósito y cerrar mi audiencia, cerrar mi frontera hacia ese lado. Y decir, voy a terminar la evolución de las IRAS como neumonía, como causa de la mortalidad infantil en la ciudad, perdón, como causa de la mortalidad infantil en el distrito 1, 2, 3, 4, 5, no sé. O en la posta sanitaria o en la zona X. Estoy cerrando. ¿Está bien? Mi audiencia, obviamente, para este propósito, tendría que ser las autoridades del servicio de salud. Si es la ciudad, tendría que ser el CEDES, en este caso. O algún departamento de la gobernación o algún departamento de la alcaldía que le sirva. ¿Está claro esto? Primer paso. Determino el propósito. Hemos visto bajo qué categoría puede estar. Y el segundo paso es cerrar, reducir la frontera. ¿Y cómo lo hago? Con la audiencia. ¿Hacia dónde está dirigido? Entonces, mi propósito del modelo tiene que ser 2 o 3 líneas claras de lo que quiero hacer. Porque en función de esto van a estar los demás elementos, mi modelo, mis respuestas, mis soluciones. ¿Estamos bien? El segundo paso de 4 pasos que tenemos en la conceptualización es la frontera del modelo. Y la frontera del modelo tiene que ver con el propósito y su audiencia. ¿Cómo hemos cerrado el propósito de la audiencia? Lo que hacemos en la frontera del modelo en realidad es generar una lista de componentes, variables. ¿Qué variables consideramos que van a ser parte de nuestro modelo? Entonces, si vamos a determinar la evolución de las IRAS como causal de mortalidad infantil, ¿qué elementos ustedes creen que sean necesarios? ¿Qué variables podríamos considerar? Ya no chat, quiero que hablen. La edad. ¿Edad de quién? Edad de los niños que han fallecido. Ya. ¿Otro? Vamos, practiquen, porque van a hacer el ejercicio para sus casas para el día jueves.
Ahora, utilicemos el chat. Quiero 40 variables que tendrían que ver con determinar la evolución de las iras con o sin neumonía como causal de la mortalidad infantil. ¿Qué elementos, qué variables creen ustedes que necesitaríamos? No veo el chat moverse. Quiero variables. Población infantil, ¿ok? Causa, no entiendo, Verónica. Elementos, variables. Condiciones de vida, podría ser. Infantes con problemas de salud, ¿ok? La población infantil, por un lado, y tenemos por otro lado algunos que podría ser elementos que van a atender a esto. Tasa de mortalidad es importante, mortalidad infantil es importante, desnutrición, ¿ok? Capacidad económica familiar está bien, porque puede ser la posibilidad o no de acceso a la salud. Si la capacidad es reducida, su acceso va a ser reducido, aún a hospitales que se supone son gratuitos. ¿Y qué pasa con los demás? Máximo son 10 participaciones. Cantidad de médicos podría ser. Además, no se les ocurre nada más. Cuidado paterno, ya podría ser. Nivel de salud accesible, ¿ok? Acceso a tratamientos, o sea, accesibilidad a lo que es salud, ¿está bien? Ok, fíjense en la diapositiva que los componentes deben ser los necesarios. Servicios básicos, ¿está bien? Disponibilidad de medicamentos, ¿está bien? ¿Qué significa? Inicialmente vamos a hacer una lista, como estamos haciendo ahora. Parece una lluvia de ideas, entonces vamos a hacer una lista. Y esa lista no necesitamos refinarla, es una lista de variables que nosotros consideramos que deberían ser parte de nuestra respuesta. Entonces, los componentes deben ser los necesarios. Lo que tenemos que ver siempre cuando empezamos a listar los elementos, deberíamos considerar el hecho de que nuestro propósito es este y nuestra audiencia es esta, está cerrado. Entonces, tenemos que buscar dentro de la frontera los elementos. Los componentes pueden ser agregados. ¿Qué significa? Que luego vamos a percibir que nos faltaba algo y podemos aumentarlo. ¿Ok? Historial clínico familiar en un modelo sería un poco complicado sobre lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, los componentes pueden ser agregados. Podemos ir aumentando cosas después. Los componentes deben ser direccionales. Es decir, los nombres, y esto tiene que ver con lo que habíamos visto antes, los nombres son muy importantes. ¿Se han dado cuenta en sus... bueno, estoy recién, esta semana voy a empezar a revisar sus exámenes, me he retrasado con esto, pero se han de dar cuenta, cuando hemos hecho los ejercicios, las prácticas, cuán importante es el nombre correcto de la variable. Porque un nombre incorrecto puede implicar otro tipo de comportamiento. Entonces aquí estamos remarcando eso. Los componentes deben ser direccionales. El nombre tiene que mostrar que puede crecer o decrecer, o puede influenciar en crecer o decrecer. No podemos utilizar adjetivos, ¿se acuerdan? Entonces, hay elementos importantes que van a configurar justamente estas variables. Segundo, primero hacemos un listado de variables. Luego, separamos este listado en un grupo que se llama endógeno y un grupo que se llama exógeno. ¿Qué significa endógeno? Que son parte de nuestro sistema interno que se afectan a sí mismas, que son afectadas por otras variables, pero que también pueden afectar. Exógeno implica que son elementos que van a ser parte de nuestro sistema, pero que nuestro sistema no los afecta, sino que ellos afectan a los elementos de nuestro sistema. Por ejemplo, la lluvia, para que tengan clara. No importa lo que hagamos nosotros no podemos provocar lluvia,
ni afectar en su intensidad, ni afectar en su, no sé, en la periodicidad. No podemos hacerlo. Es un elemento exógeno para nosotros. El sol, el clima, son elementos exógenos. Y no importa qué sistema estemos tratando de representar, siempre van a existir elementos internos y elementos externos. Se van a listar, se van a separar estas dos listas, y luego de eso tenemos que identificar de estas dos listas, principalmente en la lista de los endógenos, cuáles son los elementos clave, las variables clave que van a permitirnos responder el propósito. En el propósito decíamos evolución de las infecciones, de las IRAS, y como causal de mortalidad infantil. Claramente ahí hay dos elementos importantes, las IRAS y la mortalidad. Entonces, de la lista de variables deberíamos sacar mínimamente esas dos, diciendo que estos son los elementos clave. ¿Está bien? Aquí yo he listado en el texto una serie de elementos que pueden o no ser parte final de nuestro modelo. Alguien dijo población, ¿está bien? Alguien dijo tasa de mortalidad, ¿está bien? Alguien habló de, a ver, de qué cosas parecidas que hemos visto aquí. Cobertura de salud, no lo han dicho en ese término, pero había. Acceso familiar a la salud, también han hablado de eso. Pero fíjense que yo he listado muchos más elementos, con mucho más tiempo seguramente, que no todos estos van a ser parte final de mi modelo. Como segunda parte tengo que ordenarlos. Entonces los he ordenado en elementos internos o endógenos y elementos externos o exógenos. Los exógenos son externos, pero afectan a mi sistema. Por ejemplo, la tasa de natalidad. Yo no puedo afectar la tasa de natalidad en la mortalidad infantil o en la infección. O sea, la infección respiratoria aguda no va a hacer que haya más niños naciendo. ¿Entienden? La tasa de infección. O sea, no puedo tampoco hacer que la tasa de infección sea algo interno. El contacto humano, la curación, son elementos que no dependen de mi evolución del sistema. Pero sí puedo ver, por ejemplo, que donde está mi tasa de mortalidad, la infección, la población susceptible, vamos a tener una población general, no todos ellos se enferman, así que existe una población susceptible por algún tipo de tasa de infección, ¿dónde está? Fíjense que la tasa de infección va a provocar que esta población susceptible se convierta en una población infectada, sin o con neumonía. Y esta población infectada, por una tasa de tratamiento, va a ser una población que esté donde está, me falta. Podría ser una población que esté en tratamiento, haya una curación en función del acceso familiar a la salud, en función de la prevalencia de la enfermedad, en función de qué cosas más, de la infección, y van a generar de alguna forma muertes o una población curada. Entonces, aquí no tiene que estar todo. Este es un primer borrador, pero un primer borrador que me va a dar una pauta de hacia dónde estoy yendo con lo que quiero resolver. Segundo paso. ¿Alguna duda hasta ahí? Okay. Tercer paso. De aquí he identificado mis variables más importantes. Aquí le voy a llamar nivel. Es un término que vamos a verlo recién el día jueves. Pero considero que mi población infantil es una variable clave. Entonces, mi población infantil es una variable clave. Otra variable clave es población IRAS sin neumonía o la población IRAS con neumonía. ¿Está bien? Tengo tres elementos clave. Si ustedes pueden distinguir, existe tres niveles. Entonces, mis modos de referencia son
investigaciones, averiguaciones que yo he hecho al respecto de esas variables. ¿Cómo se comportan en la realidad? ¿Dónde tengo que buscar? Tengo una fuente, tengo que buscar fuentes de información. En este caso, el INE me puede dar información sobre la población. El CEDES me puede dar información sobre la infección. Pero puede haber algún tipo de variable donde yo no consiga información. Entonces puedo buscar elementos por analogía, otros países, otras ciudades, otras realidades, o puedo directamente consultar a expertos, y en cuyo caso va a ser una información hipotética. Por ejemplo, un experto economista me puede decir que la oferta y la demanda son uno creciente y el otro decreciente, y cuando se cruzan hay un punto de equilibrio. Ellos saben por teoría eso. Entonces me pueden decir fácilmente que de esa manera se comporta todo. ¿Entienden? Ok. Entonces, mi modo de referencia va a ser buscar información, investigar o directamente deducir en función de consultas a expertos. O si yo tengo una gran experiencia al respecto, yo puedo deducir cuál va a ser el comportamiento. Entonces, los modos de referencia, independientemente que sea observación histórica o hipotética, esto es, por ejemplo, algo histórico, o hipotético. ¿Qué pasa si mato la mitad de la población de ratas? Si mato la mitad, va a haber un decremento y luego otra vez va a haber un crecimiento, hipotéticamente hablando. Históricamente hablando, en función de información que obtengo de la empresa, de la institución, de algún lado, lo ideal es esto, o al final genero información hipotética. No es ideal, pero me va a servir, porque obviamente va a estar refrendado por algún experto, algunos expertos y la consulta que haga ellos. Es válido. En mi caso, yo he buscado el INE y me dice, esto sería el CEDES, la población de iras con neumonía, y he sacado una cantidad de años. Y me dan toda la información. ¿Cuántos casos ha habido en cada uno de los años? Cochabamba. Sin neumonía, y me dan una cantidad de casos para los mismos años. Voy al INE y considero la información de la población infantil para ese mismo rango de años. Cuantos más años pueda conseguir información, mucho mejor. Pero tengo mi modo de referencia. ¿Qué implica mi modo de referencia? ¿Cuál es la idea del modo de referencia? ¿Por qué le llamo modo de referencia? Porque cuando tenga mi modelo estructurado, ya vaya colocándole las ecuaciones respectivas, simule el comportamiento que tenga para poder verificar que mi etapa de conceptualización era correcta o que el resultado de mi modelo es correcto, yo tengo que contrastarlo, sus resultados contra algo. ¿Contra qué voy a contrastar? Justamente con estos modos de referencia. Así que lo que el modelo me resulte como mortalidad infantil, tengo que contrastar con esto. Y si es adecuado, el modelo está bien. Si sufre una diferencia, tengo que ir otra vez a modificar algo. Alguna relación no está bien, alguna ecuación no está bien. Entonces, mi modo de referencia son los elementos que me van a permitir más tarde validar mi modelo. ¿Está bien? El último paso de esta etapa inicial son los mecanismos básicos. Y aquí generamos un elemento que se llama hipótesis dinámica. He visto que tengo 4 variables clave, 4 elementos clave. Mis hipótesis dinámicas tienen que ser la explicación de por qué esto se comporta de esta manera. La explicación de por qué se comporta esto de esta manera. A ver, vayamos con la población. De manera general, mi población infantil me dice que está creciendo. Sé, no necesito investigar, que toda población tiende a crecer. ¿Por qué?
¿Por qué toda población tiende a crecer? Vamos, participen. Porque las personas, bueno, van creciendo, ¿no? Y a medida del tiempo van teniendo hijos. Ya, por ahí van a ser las respuestas. Otras respuestas. Por la tasa de natalidad. ¿Qué tiene que ver la tasa de natalidad? No está mal, pero quiero que me expliquen. ¿Por qué las poblaciones tienden a crecer? La lógica es simple. Se tarda 9 meses en nacer y 60, 65, 70 años en morir. Entonces, siempre va a haber una tendencia al crecimiento y casi siempre exponencial. Entonces, tengo en mente esa idea. ¿Cómo podría explicar este comportamiento que obviamente es un crecimiento? Entonces, podría decir que existen nacimientos que van a hacer que la población infantil crezca y van a existir muertes que va a hacer que la población infantil decrezca. Y puedo tener un ciclo compuesto de un ciclo negativo y un ciclo positivo. El positivo de los nacimientos y el negativo de las muertes. Y cada uno va a tener algún tipo de tasa. Una tasa de natalidad, una tasa de mortalidad. Puede haber mortalidad natural, pero también puede haber mortalidad por enfermedad. Entonces yo ya tengo una idea clara de cómo puedo explicar este comportamiento, sin necesidad de haber visto variables. Simplemente porque sé cómo funciona. Entonces, los mecanismos básicos generan hipótesis dinámicas. Las hipótesis dinámicas son explicaciones del comportamiento del modo de referencia. Y veamos lo que acabo de decirles. Por ejemplo, aquí. A más nacimientos, mayor población infantil. A más población infantil, más nacimientos. Filtrado por la tasa de natalidad. A más población infantil, más muertes. A más muertes, menos población infantil. Entonces, fíjense cómo estas tres hipótesis dinámicas me permiten dibujar este modelo causal, donde mi población infantil se va a realimentar de los nacimientos filtrados por una tasa de natalidad, va a decrementarse por las muertes filtrado por una tasa de mortalidad, que a su vez está compuesta de una cobertura de salud, una población con vidas con neumonía, un acceso familiar o cualquier otro elemento que considere que es fruto o parte de mi tasa de mortalidad. Entonces estoy explicando qué variable, esta variable, población infantil. Es más fácil empezar aquí, hacer el dibujo y luego poner esta explicación, porque es más fácil, es más difícil generar esta información, las hipótesis dinámicas, para generar el gráfico. Mentalmente es más fácil para nosotros agarrar este modelo conceptual y buscar la interrelación de variables. ¿De dónde sacamos estas variables? De nuestras listas superiores. Y si hay algo que nos falta, lo colocamos. Por eso les decía, los componentes pueden ser agregados. Para el otro lado, he generado otras hipótesis dinámicas. A más tasa de infección, mayor infección, es obvio. Y si hay más infección, habrá mayor población con IRAS. Y si hay más población con IRAS, hay más prevalencia de la enfermedad. Y si hay más prevalencia, hay mayor infección. Entonces voy generando mis hipótesis dinámicas, pero les he dicho, es más fácil empezar aquí. Entonces empiezo. Infección. La infección va a hacer que haya más población con IRAS. Esto va a hacer que se complique. Y los complicados van a generar neumonía. Y los que están con neumonía o se curan o mueren. ¿No? Una relación lógica. Y de esto puedo sacar otros elementos. Entonces, fíjense que aquí hay muchos elementos que no estaban siendo parte de mi lista inicial. Sin embargo, me conformo. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi etapa de conceptualización? Uno o varios submodelos borradores. Aquí tengo un submodelo y más abajo el otro.
Puedo tener uno solo, si quiero, pero es mi primer borrador. Ese es el resultado de esta etapa. Esto sabemos hacerlo. Esto simplemente es la explicación coloquial de lo que aquí ocurre. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Ok, si está claro entonces y no hay dudas, ¿no? Ahí terminamos esta etapa de conceptualización. ¿Está bien? Lo que ustedes tienen que hacer como práctica para el día jueves es hacer esta etapa con los 4 pasos que hemos citado para la pandemia de coronavirus. Ya saben que ningún modelo debería parecerse al otro, ninguna etapa de conceptualización, porque cada uno de ustedes puede definir un propósito diferente, totalmente diferente. ¿Está bien? ¿Está claro? Tiene que verse reflejado los 4 pasos para cualquier propósito y frontera que ustedes hayan definido. No necesitan buscar información en sedes, pero sí pueden buscar información, ahora es público en todo lado, de cómo se comportan las variables que ustedes representen como variables clave. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, en este modelo no se coloca el valor de bueno, el signo del ciclo y si va a ser positivo o negativo las relaciones entre Sí, los sí, se puede componentes. colocar, no es necesario, pero sí se puede colocar, porque en realidad cuando colocamos signos estamos viendo el tipo de influencia, si es positivo, si es negativo, pero aquí no estamos tendiendo a buscar un arquetipo, ni buscar resultados. O sea, este no va a ser un modelo que se simule en computadora. Este va a ser un paso previo a pasar al modelo que se simula en computadora. Y ahí sí vamos a colocar ecuaciones. Entonces aquí simplemente buscar relaciones. Sí, por costumbre podemos colocarle signos, pero no influencia en nada. No hay problema en eso. O sea, si no pueden determinar una cierta influencia, no hay problema. Lo importante es que haya un modelamiento causal que represente estas hipótesis dinámicas, no otra cosa. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Dudas? Ok, entonces dejo de grabar. Voy a subir el video para que puedan